Hola, la historia que escucharás hoy se titula El crimen de Lord Arthur Savile, escrita por Oscar Wilde. Que la disfrutes. Capítulo 1. Era la última recepción de Lady Windermere antes de Pascua, y Banting House estaba aún más concurrida que de costumbre. 6 ministros del gabinete habían llegado desde la tribuna de oradores con sus estrellas y cintas. Todas las mujeres bonitas llevaban sus vestidos más elegantes, y al final de la galería de cuadros se encontraba la princesa Sofía de Karlsruhe, una dama de aspecto pesado y tártaro, con pequeños ojos negros y maravillosas esmeraldas, que hablaba mal el francés a gritos y se reía inmoderadamente de todo lo que se le decía. Era ciertamente una maravillosa mezcla de gente. Hermosas damas charlaban afablemente con violentos radicales, predicadores populares se codeaban con eminentes escépticos, un perfecto grupo de obispos seguía a una corpulenta prima donna de una habitación a otra. En la escalera había varios académicos reales, disfrazados de artistas, y se decía que en un momento dado la sala de la cena estaba absolutamente abarrotada de genios. De hecho, fue una de las mejores noches de Lady Windermere, y la princesa se quedó hasta casi las 11:30. En cuanto se hubo ido, Lady Windermere volvió a la pinacoteca, donde un célebre economista político explicaba solemnemente la teoría científica de la música a un indignado virtuoso de Hungría, y se puso a hablar con la duquesa de Paisley. Se veía maravillosamente hermosa con su gran garganta de marfil, sus grandes ojos azules de no me olvides y sus pesados bucles de cabello dorado. Eran, no ese pálido color pajizo que hoy en día usurpa el gracioso nombre de oro, sino un oro como el que se entreteje en los rayos del sol o se esconde en un extraño ámbar, y le daban a su rostro algo del marco de un santo, con no poco de la fascinación de un pecador. Era un curioso estudio psicológico. Desde muy temprano había descubierto la importante verdad de que nada se parece tanto a la inocencia como una indiscreción, y mediante una serie de escapadas temerarias, la mitad de ellas bastante inofensivas, había adquirido todos los privilegios de una personalidad. Había cambiado más de una vez de marido, de hecho, Debret le atribuye 3 matrimonios, pero como nunca había cambiado de amante, hacía tiempo que el mundo había dejado de hablar de escándalos sobre ella. Ahora tenía 40 años, no tenía hijos y tenía esa pasión desmedida por el placer que es el secreto para mantenerse joven. De repente, miró ansiosamente alrededor de la habitación y dijo, con su clara voz de contralto, ¿dónde está mi chiromántico? ¿Tú qué, Gladys?, exclamó la duquesa, dando un respingo involuntario. Mi quiromántico, duquesa, no puedo vivir sin él en este momento. Querida Gladys, eres siempre tan original, murmuró la duquesa, tratando de recordar lo que era realmente un quiromántico, y esperando que no fuera lo mismo que un quiropodista. Viene a ver mi mano 2 veces por semana regularmente, continuó Lady Windermere, y es de lo más interesante. Cielos, se dijo la duquesa, después de todo es una especie de cheiropodista. ¡Qué horror! Espero que en todo caso sea un extranjero. Entonces no sería tan malo. Ciertamente debo presentárselo. Presentarle, exclamó la duquesa, no querrá decir que está aquí, y empezó a buscar un pequeño abanico de concha de tortuga y un chal de encaje muy raído, para estar lista para salir en cualquier momento. Claro que está aquí, no se me ocurriría dar una fiesta sin él. Me dice que tengo una mano puramente psíquica, y que si mi pulgar hubiera sido un poco más corto, habría sido una pesimista empedernida y me habría metido en un convento. Oh, ya veo, dijo la duquesa, sintiéndose muy aliviada, dice la fortuna, supongo. Y también las desgracias, respondió Lady Windermere, cualquier cantidad de ellas. El año que viene, por ejemplo, corro un gran peligro, tanto por tierra como por mar,
así que voy a vivir en un globo y a preparar mi cena en una cesta cada noche. Todo está escrito en mi dedo meñique, o en la palma de mi mano, no recuerdo cuál. Pero seguramente eso es tentar a la providencia, Gladys. Mi querida duquesa, seguramente la providencia puede resistir la tentación a estas alturas. Creo que todo el mundo debería tener las manos contadas una vez al mes, para saber lo que no hay que hacer. Por supuesto, uno lo hace igualmente, pero es tan agradable ser advertido. Ahora, si alguien no va a buscar al señor Payes de inmediato, tendré que ir yo misma. Déjeme ir, Lady Windermere, dijo un joven alto y apuesto, que estaba de pie, escuchando la conversación con una sonrisa divertida. Muchas gracias, Lord Arthur, pero me temo que no lo reconocería. Si es tan maravilloso como usted dice, Lady Windermere, no podría dejar de reconocerlo. Dígame cómo es, y se lo traeré de inmediato. Bueno, no se parece en nada a un quiromántico. Quiero decir que no es misterioso, ni esotérico, ni de aspecto romántico. Es un hombre pequeño y corpulento, con una divertida cabeza calva y grandes gafas con montura de oro, algo entre un médico de familia y un abogado rural. Lo siento mucho, pero no es mi culpa. La gente es tan molesta. Todos mis pianistas se parecen a los poetas, y todos mis poetas se parecen a los pianistas, y recuerdo que la temporada pasada invité a cenar a un conspirador espantoso, un hombre que había matado a mucha gente, y que siempre llevaba una cota de malla y un puñal en la manga de la camisa, y sabes que cuando vino parecía un viejo y agradable clérigo, y estuvo contando chistes toda la noche. Por supuesto, fue muy divertido y todo eso, pero me decepcionó mucho, y cuando le pregunté por la cota de malla, solo se rió y dijo que era demasiado fría para llevarla en Inglaterra. Ah, aquí está el señor Payes. Ahora, señor Payes, quiero que le diga la mano a la duquesa de Paisley. Duquesa, debe quitarse el guante. No, la mano izquierda no, la otra. Querida Gladys, realmente no creo que esté bien, dijo la duquesa, desabrochando débilmente un guante de cabritilla bastante sucio. Nunca nada interesante lo es, dijo Lady Windermere, on a fait le monde ainsi. Pero debo presentarla. Duquesa, este es el señor Payes, mi chiromántico favorito. Señor Payes, esta es la duquesa de Paisley, y si usted dice que ella tiene una montaña de luna más grande que la mía, no volveré a creer en usted. Estoy segura, Gladys, de que no hay nada de eso en mi mano, dijo la duquesa con gravedad. Su excelencia tiene mucha razón, dijo el señor Payes, mirando la pequeña y gorda mano con sus cortos y cuadrados dedos, la montaña de la luna no está desarrollada. La línea de la vida, sin embargo, es excelente. Tenga la amabilidad de doblar la muñeca. Gracias. 3 líneas distintas en la rasette. Usted vivirá hasta una gran edad, duquesa, y será extremadamente feliz. Ambición muy moderada, línea de intelecto no exagerada, línea de corazón. Ahora, sea indiscreto, señor Payes, gritó Lady Windermere. Nada me daría mayor placer, dijo el señor Payes, inclinándose, si la duquesa hubiera estado alguna vez, pero lamento decir que veo una gran permanencia del afecto, combinada con un fuerte sentido del deber. Por favor, continúe, señor Payes, dijo la duquesa, pareciendo bastante complacida. La economía no es la menor de las virtudes de su excelencia, continuó el señor Payes, y Lady Windermere se echó a reír. La economía es algo muy bueno, comentó la duquesa con complacencia. Cuando me casé con Paisley, él tenía 11 castillos y ni una sola casa apta para vivir. Y ahora tiene 12 casas, y ni un solo castillo,
gritó Lady Windermere. Bueno, querida, dijo la duquesa, me gusta. La comodidad, dijo el señor Payes, y las mejoras modernas, y el agua caliente puesta en cada dormitorio. Su excelencia tiene mucha razón. La comodidad es lo único que nuestra civilización puede darnos. Ha contado usted admirablemente el carácter de la duquesa, señor Payes, y ahora debe contar el de Lady Flora, y en respuesta a un gesto de la sonriente anfitriona, una muchacha alta, de pelo escocés arenoso y hombros altos, salió torpemente de detrás del sofá y extendió una mano larga y huesuda con dedos espatulados. Ah, una pianista. Ya veo, dijo el señor Payes, un excelente pianista, pero quizás apenas un músico. Muy reservado, muy honesto, y con un gran amor por los animales. Muy cierto, exclamó la duquesa, volviéndose hacia Lady Windermere, absolutamente cierto. Flora tiene 2 docenas de perros Collie en McCloskey, y convertiría nuestra casa del pueblo en una casa de fieras si su padre se lo permitiera. Bueno, eso es justo lo que yo hago con mi casa todos los jueves por la noche, exclamó Lady Windermere, riendo, solo que me gustan más los leones que los perros Collie. Su único error, Lady Windermere, dijo el señor Payes, con una pomposa reverencia. Si una mujer no puede hacer que sus errores sean encantadores, solo es una mujer, fue la respuesta. Pero debe leer algunas manos más para nosotros. Venga, Sir Thomas, muéstrele la suya al señor Payes, y un viejo caballero de aspecto genial, con chaleco blanco, se acercó y le tendió una mano gruesa y rugosa, con un tercer dedo muy largo. Una naturaleza aventurera, 4 largos viajes en el pasado, y 1 por venir. Ha naufragado 3 veces. No, solo 2 veces, pero en peligro de naufragio en su próximo viaje. Un conservador fuerte, muy puntual, y con pasión por coleccionar curiosidades. Tuvo una grave enfermedad entre los 16 y los 18 años. Le dejaron una fortuna cuando tenía unos 30 años. Gran aversión a los gatos y a los radicales. Extraordinario, exclamó Sir Thomas, realmente debe contar la mano de mi esposa también. La de su segunda esposa, dijo el señor Payes en voz baja, manteniendo aún la mano de Sir Thomas en la suya. Su segunda esposa. Estaré encantado, pero Lady Marble, una mujer de aspecto melancólico, con pelo castaño y pestañas sentimentales, se negó por completo a que se expusiera su pasado o su futuro, y nada de lo que pudiera hacer Lady Windermere induciría a Monsieur de Kolov, el embajador ruso, a quitarse siquiera los guantes. De hecho, muchas personas parecían tener miedo de enfrentarse a aquel extraño hombrecillo con su sonrisa estereotipada, sus gafas de oro y sus ojos brillantes y cuando le dijo a la pobre Lady Fenmore, delante de todos, que no le importaba nada la música, pero que le gustaban mucho los músicos, la opinión general fue que la quiromancia era una ciencia muy peligrosa y que no debía fomentarse, salvo en un tete-a-tete. Sin embargo, Lord Arthur Savile, que no sabía nada de la desafortunada historia de Lady Fenmore y que había estado observando al señor Payes con gran interés, sintió una inmensa curiosidad por que le leyeran la mano y, sintiéndose un poco tímido a la hora de presentarse, cruzó la sala hasta donde estaba sentada Lady Windermere y, con un encantador rubor, le preguntó si creía que al señor Payes le importaría. Por supuesto que no le importará, dijo Lady Windermere, para eso está aquí. Todos mis leones, Lord Arthur, son leones de actuación y pasan por el aro siempre que se lo pido. Pero debo advertirle de antemano que se lo contaré todo a Sybil. Mañana vendrá a almorzar conmigo,
para hablar de bonetes, y si el señor Paye se entera de que usted tiene mal carácter, o tendencia a la gota, o una esposa que vive en Bayswater, se lo haré saber sin duda. Lord Arthur sonrió y negó con la cabeza. No tengo miedo, respondió. Sibyl me conoce tan bien como yo a ella. Ah. Lamento un poco oírle decir eso. La base adecuada para el matrimonio es un malentendido mutuo. No, no soy nada cínico, simplemente tengo experiencia, que, sin embargo, es muy parecida. Señor Payes, Lord Arthur Saville se muere porque le lean la mano. No le diga que está comprometido con una de las chicas más bellas de Londres, porque eso apareció en el Morning Post hace un mes. Querida Lady Windermere, gritó la marquesa de Jedburgh, deje que el señor Payes se quede aquí un poco más. Acaba de decirme que debería ir al escenario, y estoy muy interesada. Si le ha dicho eso, Lady Jedburgh, ciertamente me lo llevaré. Venga de inmediato, señor Payes, y lea la mano de Lord Arthur. Bueno, dijo Lady Jedburgh, haciendo un pequeño mohín al levantarse del sofá, si no se me permite subir al escenario, se me debe permitir formar parte del público como sea. Por supuesto, todos vamos a formar parte del público, dijo Lady Windermere, y ahora, señor Payes, asegúrese de decirnos algo bonito. Lord Arthur es uno de mis favoritos especiales. Pero cuando el señor Payes vio la mano de Lord Arthur se puso curiosamente pálido y no dijo nada. Un escalofrío pareció atravesarle y sus grandes y tupidas cejas se movieron convulsivamente, de una forma extraña e irritante que tenían cuando estaba desconcertado. Luego, unas enormes gotas de sudor brotaron en su frente amarilla, como un rocío venenoso, y sus gordos dedos se volvieron fríos y húmedos. Lord Arthur no dejó de notar estos extraños signos de agitación y, por primera vez en su vida, él mismo sintió miedo. Su impulso fue salir corriendo de la habitación, pero se contuvo. Era mejor saber lo peor, fuera lo que fuera, que quedarse en esta horrible incertidumbre. Estoy esperando, señor Payes, dijo. Todos estamos esperando, gritó Lady Windermere, con su rapidez e impaciencia, pero el quiromántico no respondió. Creo que Arthur va a salir a escena, dijo Lady Jedburgh, y que, después de su regañina, el señor Payes tiene miedo de decírselo. De repente, el señor Payes dejó caer la mano derecha de Lord Arthur y se apoderó de la izquierda, agachándose tanto para examinarla que los bordes dorados de sus gafas casi parecían tocar la palma. Por un momento su rostro se convirtió en una máscara blanca de horror, pero pronto recuperó su sangre fría y, mirando a Lady Windermere, dijo con una sonrisa forzada, «Es la mano de un joven encantador». «Claro que lo es», respondió Lady Windermere, «pero ¿será un marido encantador? Eso es lo que quiero saber». «Todos los jóvenes encantadores lo son», dijo el señor Payes. «No creo que un marido deba ser demasiado fascinante», murmuró Lady Jedburgh pensativa, «es tan peligroso». «Mi querida niña, nunca son demasiado fascinantes», gritó Lady Windermere. «Pero lo que quiero son detalles. Los detalles son lo único que interesa. ¿Qué va a pasar con Lord Arthur?» «Bueno, en los próximos meses Lord Arthur se irá de viaje, o sí, su luna de miel, por supuesto. Y perderá a un pariente». «Espero que no sea su hermana», dijo Lady Jedburgh con un tono de voz lastimero. «Ciertamente no es su hermana», respondió el señor Payes, con un gesto despectivo de la mano, «un pariente lejano simplemente». «Bueno, estoy terriblemente decepcionada», dijo Lady Windermere. «No tengo absolutamente nada que decirle a Sibyl mañana. Hoy en día a nadie le importan los parientes lejanos.
pasaron de moda hace años. Sin embargo, supongo que será mejor que tenga una seda negra a su lado, siempre sirve para la iglesia, ya sabes. Y ahora vayamos a cenar. Seguro que se lo han comido todo, pero puede que encontremos algo de sopa caliente. François solía hacer una sopa excelente, pero ahora está tan agitado por la política que nunca estoy segura de él. Me gustaría que el general Boulanger se callara. Duquesa, estoy segura de que está cansada. En absoluto, querida Gladys, respondió la duquesa, caminando hacia la puerta. He disfrutado muchísimo, y el quiropodista, quiero decir el quiromántico, es de lo más interesante. Flora, ¿dónde puede estar mi abanico de concha de tortuga? Oh, muchas gracias, Sir Thomas, tanto. ¿Y mi chal de encaje, Flora? Oh, gracias, Sir Thomas, muy amable, estoy segura, y la digna criatura consiguió finalmente bajar las escaleras sin que se le cayera el frasco de perfume más de 2 veces. Durante todo este tiempo, Lord Arthur Savile había permanecido de pie junto a la chimenea, con la misma sensación de temor, la misma sensación enfermiza de maldad que se avecinaba. Sonrió con tristeza a su hermana, que pasó junto a él del brazo de Lord Prindale, con un aspecto encantador en su brocado rosa y sus perlas, y apenas oyó a Lady Windermere cuando le pidió que la siguiera. Pensó en Sybil Morton, y la idea de que algo pudiera interponerse entre ellos hizo que sus ojos se oscurecieran con lágrimas. Al mirarlo, se hubiera dicho que Némesis había robado el escudo de Palas y le había mostrado la cabeza de la gorgona. Parecía convertido en piedra, y su rostro era como el mármol en su melancolía. Había vivido la vida delicada y lujosa de un joven de nacimiento y fortuna, una vida exquisita en su libertad de cuidados sórdidos, su hermosa despreocupación juvenil, y ahora, por primera vez, era consciente del terrible misterio del destino, del terrible significado de la perdición. Qué loco y monstruoso parecía todo. Podría ser que en su mano, en caracteres que él mismo no podía leer, pero que otro podía descifrar, estuviera escrito algún temible secreto de pecado, algún signo rojo de sangre del crimen. ¿No había escapatoria posible? No somos más que piezas de ajedrez, movidas por un poder invisible, recipientes que el alfarero moldea a su antojo, para el honor o la vergüenza. Su razón se rebeló contra ello, y sin embargo sintió que una tragedia se cernía sobre él, y que había sido llamado repentinamente a soportar una carga intolerable. Los actores son muy afortunados. Pueden elegir si aparecerán en la tragedia o en la comedia, si sufrirán o se alegrarán, si reirán o derramarán lágrimas. Pero en la vida real es diferente. La mayoría de los hombres y mujeres se ven obligados a interpretar papeles para los que no están cualificados. Nuestros Guildensterns interpretan a Hamlet para nosotros, y nuestros Hamlets tienen que bromear como el príncipe Al. El mundo es un escenario, pero la obra está mal representada. De repente, el señor Payes entró en la habitación. Al ver a Lord Arthur se sobresaltó, y su rostro tosco y gordo adquirió una especie de color amarillo verdoso. Las miradas de los dos hombres se cruzaron y por un momento se hizo el silencio. La duquesa se ha dejado aquí uno de sus guantes, Lord Arthur, y me ha pedido que se lo lleve, dijo finalmente el señor Payes. Ah, lo veo en el sofá. Buenas noches. Señor Payes, debo insistir en que me dé una respuesta directa a una pregunta que voy a hacerle. En otro momento, Lord Arthur, pero la duquesa está ansiosa. Me temo que debo ir. No debes irte. La duquesa no tiene prisa. A las damas no se les debe hacer esperar, Lord Arthur, dijo el señor Payes, con su sonrisa enfermiza. El bello sexo suele ser impaciente.
Los labios de Lord Arthur, finamente cincelados, se curvaron con petulante desdén. La pobre duquesa le parecía de muy poca importancia en aquel momento. Atravesó la habitación hasta donde estaba el señor Payes y le tendió la mano. «Dígame lo que vio allí», le dijo. «Dígame la verdad. Debo saberla. No soy un niño». Los ojos del señor Payes parpadearon detrás de sus gafas de montura dorada, y se movió con inquietud de un pie a otro, mientras sus dedos jugaban nerviosamente con la cadena de un reloj. «¿Qué le hace pensar que vi algo en su mano, Lord Arthur, más de lo que le dije?» «Sé que lo hiciste, e insisto en que me digas lo que era. Le pagaré. Le daré un cheque de 100 libras». Los ojos verdes brillaron por un momento, y luego se apagaron de nuevo. «Guineas», dijo por fin el señor Payes, en voz baja. «Desde luego. Mañana le enviaré un cheque». «¿Cuál es su club?» «No tengo ningún club. Es decir, no por el momento. Mi dirección es, pero permítame que le dé mi tarjeta», y sacando del bolsillo de su chaleco un trozo de cartulina de borde dorado, el señor Payes se la entregó, con una leve inclinación, a Lord Arthur, que leyó en ella: «Señor Septimus R. Podgers, quiromántico profesional, 103 Westmount Street. Mi horario es de 10 a 4, murmuró mecánicamente el señor Payes, «y hago una reducción por familias». «Date prisa», gritó Lord Arthur, muy pálido, y extendiendo la mano. El señor Payes miró nerviosamente a su alrededor y acercó la pesada portería a la puerta. «Llevará un poco de tiempo, Lord Arthur, será mejor que se siente». «Sea rápido, señor», volvió a gritar Lord Arthur, dando un pisotón furioso en el pulido suelo. El señor Payes sonrió, sacó de su bolsillo una pequeña lupa y la limpió cuidadosamente con su pañuelo. «Estoy listo», dijo. Capítulo 2. 10 minutos más tarde, con el rostro palidecido por el terror y los ojos desorbitados por el dolor, Lord Arthur Saville salió corriendo de Banting House, abriéndose paso a través de la multitud de lacayos abrigados con pieles que rodeaban el gran toldo a rayas, y pareciendo no ver ni oír nada. La noche era muy fría, y las lámparas de gas que rodeaban la plaza brillaban y parpadeaban con el fuerte viento, pero sus manos estaban calientes por la fiebre y su frente ardía como el fuego. Avanzaba sin cesar, casi con la marcha de un borracho. Un policía lo miraba con curiosidad al pasar, y un mendigo, que se deslizaba desde un arco para pedir limosna, se asustó al ver una miseria mayor que la suya. Una vez se detuvo bajo una lámpara y se miró las manos. Creyó detectar la mancha de sangre en ellas, y un débil grito brotó de sus temblorosos labios. «Asesinato». Eso es lo que el quiromántico había visto allí. Asesinato. La misma noche parecía saberlo, y el viento desolado lo aullaba en su oído. Los oscuros rincones de las calles estaban llenos de él. Le sonreía desde los tejados de las casas. Primero llegó al parque, cuyo sombrío bosque parecía fascinarle. Se apoyó cansadamente en la barandilla, refrescando su frente contra el metal húmedo y escuchando el trémulo silencio de los árboles. Asesinato. Asesinato, repetía una y otra vez, como si la iteración pudiera atenuar el horror de la palabra. El sonido de su propia voz le hacía estremecerse, pero casi esperaba que eco le oyera y despertara a la adormecida ciudad de sus sueños. Sintió un loco deseo de detener al casual transeúnte y contarle todo. Entonces atravesó Oxford Street y se adentró en callejones estrechos y vergonzosos. Dos mujeres con la cara pintada se burlaron de él al pasar. De un patio oscuro llegó un sonido de juramentos y golpes, seguido de gritos estridentes, y,
Acurrucado en el umbral de una puerta húmeda, vio las formas encorvadas de la pobreza y la vejez. Se apoderó de él una extraña piedad. ¿Estaban estos hijos del pecado y la miseria predestinados a su fin, como él al suyo? ¿Eran, como él, meras marionetas de un espectáculo monstruoso? Y, sin embargo, no era el misterio, sino la comedia del sufrimiento lo que le impresionaba, su absoluta inutilidad, su grotesca falta de sentido. Qué incoherente parecía todo. Qué falta de armonía. Le asombraba la discordia entre el superficial optimismo de la época y los hechos reales de la existencia. Era todavía muy joven. Al cabo de un rato se encontró frente a la iglesia de Marylebone. La silenciosa calzada parecía una larga cinta de plata pulida, salpicada aquí y allá por los oscuros arabescos de las sombras ondulantes. A lo lejos, la línea de lámparas de gas parpadeantes, y en el exterior de una pequeña casa amurallada se encontraba un solitario carruaje, cuyo conductor dormía en su interior. Caminaba apresuradamente en dirección a Portland Place, mirando de vez en cuando a su alrededor, como si temiera que le siguieran. En la esquina de Red Street había dos hombres leyendo un pequeño billete en una valla. Un extraño sentimiento de curiosidad lo estimuló, y cruzó la calle. Al acercarse, la palabra asesinato, impresa en letras negras, le llamó la atención. Se sobresaltó, y un profundo rubor apareció en su mejilla. Era un anuncio en el que se ofrecía una recompensa por cualquier información que condujera a la detención de un hombre de mediana estatura, de entre 30 y 40 años, que llevaba un sombrero de gallo, un abrigo negro y pantalones de cuadros, y que tenía una cicatriz en la mejilla derecha. Lo leyó una y otra vez, y se preguntó si atraparían a aquel desdichado hombre, y cómo se había hecho la cicatriz. Tal vez, algún día, su propio nombre podría figurar en los muros de Londres. Algún día, tal vez, también se pondría precio a su cabeza. La idea le hizo sentir horror. Giró sobre sus talones y se apresuró a adentrarse en la noche. Apenas sabía a dónde iba. Tenía un vago recuerdo de haber vagado por un laberinto de casas sórdidas, de haberse perdido en una gigantesca red de calles sombrías, y era el amanecer cuando se encontró por fin en Piccadilly Circus. Mientras caminaba hacia Belgrave Square, se encontró con los grandes carros que se dirigían a Covent Garden. Los carreteros, con sus rostros quemados por el sol y su pelo rizado, avanzaban con paso firme, haciendo sonar sus látigos y llamándose de vez en cuando, en el lomo de un enorme caballo gris, líder de un equipo de traqueteo, iba sentado un niño regordete, con un ramo de prímulas en su maltrecho sombrero, sujetando fuertemente la crin con sus manitas y riendo, y los grandes montones de verduras parecían masas de jade contra el cielo de la mañana, como masas de jade verde contra los pétalos rosados de alguna rosa maravillosa. Lord Arthur se sintió curiosamente afectado, sin saber por qué. Había algo en la delicada belleza del amanecer que le parecía inexpresablemente patético, y pensó en todos los días que se abren con belleza y que se ponen con tormenta. También estos rústicos, con sus voces ásperas y de buen humor, y sus maneras despreocupadas, que extraño Londres veían. Un Londres libre del pecado de la noche y del humo del día, una ciudad pálida y fantasmal, una ciudad desolada de tumbas. Se preguntaba qué pensaban de ella, y si sabían algo de su esplendor y de su vergüenza, de sus alegrías feroces y de su hambre horrible, de todo lo que hace y estropea de la mañana a la noche. Probablemente era para ellos un mero mercado al que llevaban sus frutos para venderlos, y en el que se quedaban como mucho unas horas, dejando las calles aún silenciosas, las casas aún dormidas. Le complacía verlos pasar. A pesar de lo rudos que eran, con sus pesados zapatos de clavos, y su andar torpe,
traían un poco de aire fresco. Sentía que habían vivido con la naturaleza y que ella les había enseñado la paz. Les envidiaba todo lo que no conocían. Cuando llegó a Belgrave Square, el cielo era de un azul tenue y los pájaros empezaban a trinar en los jardines. Capítulo 3. Cuando Lord Arthur se despertó eran las 12 en punto, y el sol del mediodía se colaba a través de las cortinas de seda de marfil de su habitación. Se levantó y miró por la ventana. Una tenue neblina de calor se cernía sobre la gran ciudad, y los tejados de las casas parecían de plata opaca. En el verde parpadeante de la plaza de abajo, algunos niños revoloteaban como mariposas blancas, y la acera estaba atestada de gente que se dirigía al parque. Nunca la vida le había parecido más hermosa, nunca las cosas del mal le habían parecido más remotas. Entonces su ayuda de cámara le trajo una taza de chocolate en una bandeja. Después de bebérsela, apartó una pesada portería de felpa color melocotón y pasó al cuarto de baño. La luz se filtraba suavemente desde arriba, a través de finas losas de ónice transparente, y el agua de la pecera de mármol brillaba como una piedra lunar. Se sumergió apresuradamente, hasta que las frescas ondas tocaron la garganta y el cabello, y luego sumergió la cabeza justo debajo, como si quisiera limpiar la mancha de algún recuerdo vergonzoso. Cuando salió se sintió casi en paz. Las exquisitas condiciones físicas del momento lo habían dominado, como de hecho sucede a menudo en el caso de naturalezas muy finamente forjadas, pues los sentidos, como el fuego, pueden purificar tanto como destruir. Después de desayunar, se tumbó en un diván y encendió un cigarrillo. En la repisa de la chimenea, enmarcada en un delicado brocado antiguo, había una gran fotografía de Sybil Morton, tal como la había visto por primera vez en el baile de Lady Noel. La cabeza, pequeña y de formas exquisitas, estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si la delgada garganta, parecida a un junco, no pudiera soportar la carga de tanta belleza. Los labios estaban ligeramente separados, y parecían hechos para la dulce música, y toda la tierna pureza de la niñez miraba con asombro los ojos soñadores. Con su suave y ceñido vestido de crêpe de Chine, y su gran abanico en forma de hoja, parecía una de esas delicadas figuritas que los hombres encuentran en los olivares cercanos a Tanagra, y había un toque de gracia griega en su pose y actitud. Sin embargo, no era menuda. Simplemente estaba perfectamente proporcionada, algo raro en una época en la que tantas mujeres son de tamaño natural o insignificantes. Ahora, mientras Lord Arthur la miraba, se llenó de la terrible lástima que nace del amor. Sintió que casarse con ella, con la condena del asesinato pendiendo sobre su cabeza, sería una traición como la de Judas, un pecado peor que cualquiera de los que los Bohr ya habían soñado. ¿Qué felicidad podría haber para ellos, cuando en cualquier momento podría ser llamado a cumplir la horrible profecía escrita en su mano? ¿Qué vida tendrían mientras el destino mantuviera esa temible fortuna en la balanza? El matrimonio debía posponerse a toda costa. De esto estaba completamente decidido. Aunque amaba ardientemente a la muchacha, y el mero contacto de sus dedos, cuando se sentaban juntos, hacía que cada nervio de su cuerpo se estremeciera de exquisita alegría. Reconocía con toda claridad dónde estaba su deber, y era plenamente consciente de que no tenía derecho a casarse hasta que hubiera cometido el asesinato. Hecho esto, podía estar ante el altar con Sybil Morton y entregar su vida en sus manos sin temor a cometer un error. Hecho esto, podría tomarla en sus brazos, sabiendo que ella nunca tendría que sonrojarse por él, nunca tendría que agachar la cabeza de vergüenza. Pero primero debía hacerse, y cuanto antes, mejor para ambos. Muchos hombres en su posición habrían preferido el camino de rosas del coqueteo a las escarpadas alturas del deber,
pero Lord Arthur era demasiado concienzudo para poner el placer por encima de los principios. Había algo más que mera pasión en su amor, y Sybil era para él un símbolo de todo lo que es bueno y noble. Por un momento sintió una natural repugnancia por lo que se le pedía que hiciera, pero pronto se le pasó. Su corazón le decía que no era un pecado, sino un sacrificio, su razón le recordaba que no había otro camino. Tenía que elegir entre vivir para sí mismo y vivir para los demás, y aunque la tarea que se le encomendaba era sin duda terrible, sabía que no debía permitir que el egoísmo triunfara sobre el amor. Tarde o temprano, todos estamos llamados a decidir sobre la misma cuestión, a todos se nos plantea la misma pregunta. A Lord Arthur le llegó pronto, antes de que su naturaleza se viera estropeada por el cinismo calculador de la edad madura, o de que su corazón se viera corroído por el egoísmo superficial y de moda de nuestros días, y no dudó en cumplir con su deber. Afortunadamente para él, no era un mero soñador, ni un ocioso diletante. Si lo hubiera sido, habría dudado, como Hamlet, y dejado que la irresolución estropeara su propósito. Pero era esencialmente práctico. La vida para él significaba acción, más que pensamiento. Tenía lo más raro de todo, el sentido común. Los sentimientos salvajes y turbios de la noche anterior se habían disipado por completo, y era casi con un sentimiento de vergüenza que miraba hacia atrás a sus locos vagabundeos de calle en calle, a su feroz agonía emocional. La propia sinceridad de sus sufrimientos le hacía parecer ahora irreales. Se preguntaba cómo había podido ser tan insensato como para despotricar de lo inevitable. La única cuestión que parecía preocuparle era la de a quien hacer desaparecer, pues no se le escapaba el hecho de que el asesinato, al igual que las religiones del mundo pagano, requiere tanto una víctima como un sacerdote. Como no era un genio, no tenía enemigos y, de hecho, pensó que no era el momento de gratificar cualquier pique o disgusto personal, ya que la misión en la que estaba comprometido era de gran y grave solemnidad. Por lo tanto, hizo una lista de sus amigos y parientes en una hoja de papel y, después de considerarlo cuidadosamente, se decidió por Lady Clementina Beauchamp, una anciana muy querida que vivía en Curzon Street y era su propia prima segunda por parte de su madre. Siempre le había gustado mucho Lady Clem, como todo el mundo la llamaba, y como él mismo era muy rico, ya que había recibido todas las propiedades de Lord Rugby cuando alcanzó la mayoría de edad, no había posibilidad de que obtuviera ninguna vulgar ventaja monetaria con su muerte. De hecho, cuanto más pensaba en el asunto, más le parecía que ella era la persona adecuada y, sintiendo que cualquier retraso sería injusto para Sybil, decidió hacer sus arreglos de inmediato. Lo primero que había que hacer era, por supuesto, llegar a un acuerdo con el quiromántico, así que se sentó en una pequeña mesa de escribir Sheraton que estaba cerca de la ventana, extendió un cheque de 105 libras, a la orden del señor Septimus Payes, y, metiéndolo en un sobre, le dijo a su criado que lo llevara a Westmount Street. Luego llamó por teléfono a los establos para pedir su carruaje y se vistió para salir. Cuando salía de la habitación, volvió a mirar la fotografía de Sybil Morton y juró que, pasara lo que pasara, nunca le haría saber lo que estaba haciendo por ella, sino que mantendría el secreto de su abnegación siempre oculto en su corazón. De camino al Buckingham, se detuvo en una floristería y le envió a Sybil una hermosa cesta de narcisos, con preciosos pétalos blancos y ojos de faisán, y al llegar al club, se dirigió directamente a la biblioteca, tocó el timbre y ordenó al camarero que le trajera un refresco con limón y un libro de toxicología. Había decidido plenamente que el veneno era el mejor medio a adoptar en este problemático asunto. Cualquier cosa parecida a la violencia personal le resultaba extremadamente desagradable y,
Además, estaba muy ansioso por no asesinar a Lady Clementina de ninguna manera que pudiera atraer la atención del público, ya que odiaba la idea de que le dieran bombo en casa de Lady Windermere, o de ver su nombre figurando en los párrafos de los vulgares periódicos de sociedad. También tenía que pensar en el padre y la madre de Sibel, que eran personas bastante anticuadas, y posiblemente se opondrían al matrimonio si se producía algo parecido a un escándalo, aunque estaba seguro de que si les contaba todos los hechos del caso serían los primeros en apreciar los motivos que le habían movido. Por lo tanto, tenía todas las razones para decidirse por el veneno. Era seguro y silencioso, y eliminaba la necesidad de escenas dolorosas, a las que, como la mayoría de los ingleses, tenía una arraigada objeción. Sin embargo, no sabía absolutamente nada de la ciencia de los venenos, y como el camarero parecía incapaz de encontrar en la biblioteca nada más que la guía de Raff y la revista de Bailey, examinó los estantes de libros por sí mismo, y finalmente dio con una edición de la Farmacopea muy bien encuadernada, y un ejemplar de Toxicología de Erskine, editado por Sir Matthew Reed, el presidente del Real Colegio de Médicos, y uno de los miembros más antiguos del Buckingham, que había sido elegido por error en lugar de otra persona, un contratiempo que enfureció tanto al comité, que cuando se presentó el verdadero hombre, lo expulsaron por unanimidad. Lord Arthur estaba bastante desconcertado por los términos técnicos utilizados en ambos libros, y había empezado a lamentar no haber prestado más atención a sus clásicos en Oxford, cuando en el segundo volumen de Erskine, encontró un relato muy interesante y completo de las propiedades de la aconitina, escrito en un inglés bastante claro. Le pareció que era exactamente el veneno que quería. Era rápido, de hecho, casi inmediato, en su efecto, perfectamente indoloro, y cuando se tomaba en forma de cápsula de gelatina, el modo recomendado por Sir Matthew, no era en absoluto desagradable.